Creo, Señor, firmemente, que tu obviamente todo este mundo nació. Que eres tu mano realista, que mi poder infinita la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las estrellas y la luna, los barcos navegando sobre el río junto al mar. Los cimientos respetables, los blancos algodonares y los bosques mutilados por el hacha gigante. Los cimientos respetables, los blancos algodonares y los bosques mutilados por el hacha gigante. Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, obrero, luces y de tablero, un ingénito de Dios, que para salvar al mundo, en el futuro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarmiento a tu lado, eran martirizados siendo a ti el opresor. El humano imperialista, un entero y desalmado, que lavándose las manos hizo bola de error. El humano imperialista, un entero y desalmado, que lavándose las manos hizo bola de error. Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, listo, maestro, obrero de la muerte, del Señor. De pensamientos inmensos, necesitados de nuevo para la liberación. Vos estás resucitando, que cada brazo descansa para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela, que un mundo está sin tregua y gran resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela, que un mundo está sin tregua y gran resurrección. Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Bueno, quería arrancar con una pregunta, así como para una lluvia de ideas. Y la pregunta es, actualmente, ¿qué se imaginan que es un profeta? ¿Qué es? Un adivino. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? Mensajero. ¿Mensajero? Muy bien. Bueno, entonces, para ponernos en contexto, que vamos a leer el libro del profeta, que es el profeta Miqueas. A la mayoría se nos puede aburrir, como decía Ramiro, que es un adivino, alguien que adivina el futuro, o también alguien podría pensar que en ciertas iglesias hacen muy buena plata con eso de ser profeta. Y si esto es lo que se nos viene en mente cuando pensamos en el rol del profeta, entonces nos llegó un poco distorsionada esta función de profeta. Y el mayor problema de esto es enajenarnos del rol de profeta, o sea, rechazar la idea de que alguien sea un profeta, siendo que como iglesia se nos dice que deberíamos ejercerlo como comunidad a esa función. Y bueno, ¿cuál es el rol de profeta según la Biblia? Lo podríamos definir como que es alguien que se ponía en los zapatos de Dios y bueno, eran hombres y mujeres que hablaban
en lugar de Dios. Entonces, para cumplir esta función, tenía que cumplir algunos requisitos, podríamos decir. Uno era que debía salir de su burbuja, o sea, debía ser un buen observador de sus contextos. También debía escuchar la voz de Dios para después hablar la voz de Dios. Y también, por último, tendría que bancarse las consecuencias de ser portador de la voz de Dios. Entonces podremos buscar algunos ejemplos de personas que cumplieron esta función de no callar la voz de Dios y de incluso arriesgar la vida por no callar esa voz. Bueno, ahí puse una foto de ¿alguno lo conoce alguno? Martin Luther King, ¿alguien sabe qué hizo? Luchó por los derechos de los negros en Estados Unidos. Sí. Y Corrie ten Boom también estuvo. Sí, estaba en el campo de concentración. Sí, Dietrich Bonhoeffer también, que participó en tratar de derribar el imperio de Tercer Reich. Y bueno, así que podemos pensar que la Iglesia actualmente ejerce ese rol como comunidad portadora de la voz de Dios en los tiempos actuales. Y bueno, cabe mencionar como cualidades prioritarias de ser profeta, por lo menos estas dos, que es compromiso con la verdad de Dios y al mismo tiempo sensibilidad al sufrimiento del prójimo. Y bueno, en el capítulo 2 de Miqueas se ven bien diferenciados estos roles, estas cualidades. Entonces vamos a leer el libro de Miqueas, capítulo 2, que lo vamos a leer entero y después yo lo dividí en 3 bloques. Del 1 al 13, dice, esta es la NBI, dice: hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia, de la que no se podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. Bueno, no, me voy a decir que continuamos con un panorama así triste, así como el que planteaba el Nata. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento: estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo, ¿cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Después continúa: hay de los que solo piensan. Sí, pero ¿por qué volví ahí? A ver. Los descendientes de Jacob declaran: ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? Me faltó 6. Estos profetas me dicen: deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran: ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Levántense, pónganse en marcha, que este no es lugar de reposo. Está contaminado, destruido sin remedio. Si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice: yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tus remanentes. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal varan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y seguirán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Bueno, la vamos a dividir en 3 bloques, primero del 1 al 5. Que habla de los poderosos, habla de los ricos que oprimen a los pobres.
en este primer bloque dice, hay los que solo piensan el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campo y se apropien de ellos, casas y de ellos se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que pienso traer sobre ellos una desgracia, de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento. Estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo, ¿cómo me lo arrebatan? Nuestra tierra se les reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Y bueno, como decía bien el Nata, Israel y Judá eran países pequeños que estaban siendo rodeados por un imperio, que era el imperio asirio, que cada vez ganaba más territorio. Y bueno, un militar en el lugar de Miqueas había dicho, están a punto de invadirnos, hagamos guerra, levantémonos en armas. Pero no, Miqueas era un profeta y entiende que Dios está denunciando a los poderosos del pueblo, aquellos que debían proteger a los indefensos. En vez de hacer eso, lo que estaban haciendo es, estaban oprimiendo al pueblo, estaban explotando al pueblo. Y bueno, lo hace comenzando a esta denuncia de Dios con un lamento. Dice, hay de ustedes poderosos. Y bueno, lo que pasa es que el reino inminentemente estaba por caer, pero Miqueas interpreta esta situación que no va a caer por causa del imperio asirio, ese imperio poderoso que estaba acechando, sino que iba a caer porque los poderosos oprimían a los pobres y entonces merecían ese castigo. Luego habla acerca de falsos profetas que se suman a esta opresión. Dice, estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que lo oprobio nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran, ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Levántense, pónganse en marcha, que este no es lugar de reposo, está contaminado, destruido sin remedio. Si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Y bueno, ahora se añaden estos personajes que eran los profetas, que debían velar por la pobreza del pueblo y la pobreza de los gobernantes, pero lo que estaban haciendo es que se complotaron con los poderosos para sacar algún provecho de esta opresión. Bueno, con el objeto de sacar algún beneficio en esta opresión, siendo que ellos formaban parte del poder religioso. Si ellos se ponían en contra de los poderosos, entonces iban a ser oprimidos también. Entonces preferían estar del lado de los poderosos. Bueno, esta era una situación aberrante que llega a un punto tal que Miqueas declara que este pueblo se ha vuelto enemigo. Se levanta como enemigo de Dios, dice. Esta descendencia real, los poderosos, se extraviaron y perdieron su objetivo de ser los guías del pueblo, los líderes del pueblo. En este versículo 8 es muy fuerte en algunas versiones. Lo dice de esta forma, dice, pero algunos se levantan contra mi pueblo, ustedes se levantan contra mi pueblo como un enemigo. Está hablando de los ricos y en este caso también de los falsos profetas. Y bueno, los ricos estaban desalojando a las viudas y a los huérfanos de sus casas por no haber pagado sus hipotecas. Entonces lo que estaban haciendo era violar la gloria de Dios porque estaban oprimiendo a seres creados por Dios y ya no podía permitir esta corrupción en la clase gobernadora de Israel. Y bueno, y al mismo tiempo, ¿qué estaban haciendo los profetas? Bueno, no estaban haciendo nada. Los profetas no estaban denunciando este pecado, estaban complaciendo a la gente poderosa, dice acá, anunciándoles de vino y licor, o sea, en vez de ponerse del lado de los oprimidos, estaban del lado de los ricos. No estaban del lado de Miqueas, que estaban junto con el pueblo. Y la tercera parte sí hace
una alusión a una esperanza, empieza a arrojar la idea de una esperanza, que dice: te aseguro, Jacob, que yo reuniré a tu pueblo, te aseguro, Israel, que yo juntaré a tus remanentes. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal van huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino, atravesarán la puerta y seguirán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Y bueno, por eso esta sección la titulé ahí Esperanza aún en la cautividad, porque al fin y al cabo el imperio asirio, según la perspectiva de Dios, era un instrumento usado por Dios para purificar al pueblo, como había nombrado Nata, que había levantado altares paganos y no estaban obedeciendo al Señor. Pero en este pasaje empieza a asomarse una visión esperanzadora. Dice que delante de ellos va su rey, el Señor a la cabeza. Acá empieza a cambiar un poco el mensaje de Miqueas, un poco abruptamente. Y bueno, sabemos que esta promesa tuvo un cumplimiento inmediato en los tiempos de Miqueas, en esos 100 años que pasaron, que se cumplió cuando Judá fue librado de Sennacherib, el rey asirio, pero también tuvo su cumplimiento completo en Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios, reunido como un rebaño, tiene a Dios entre ellos, protegiéndolos y guiándolos. Y bueno, puede parecer una conclusión muy abrupta, pero así lo presenta Miqueas. En medio de un gran caos hay una esperanza para el pueblo oprimido. Se empieza a palpar una esperanza en una salvación futura en el Señor. Y bueno, nos podemos preguntar qué tiene que ver con nosotros hoy este texto. Algunos podrían estar pensando que no tiene nada que ver con nuestra realidad, la realidad de Miqueas. Pero algo está pasando que no nos sorprende, que es que la semilla de la corrupción sigue estando en el corazón del hombre y de la mujer de hoy. Los poderosos siguen oprimiendo a los pobres, y no solamente eso. Puse unas imágenes para acordarme acá. Eso es lo que está pasando también. Que el que está en la escalera social, está en el puesto 20, oprime el que está en el número 19 y hace lo que sea para ocupar el lugar del 21. Ahí vemos el que está en medio cortándole la soga, el que está tratando de subir. También pasa que el estudiante tipo se machetea, hace trampas en los exámenes y en los trabajos prácticos, con tal de pasar de año está haciendo trampas. Y bueno, cuando llega a ser profesional, acá tenemos la casa de Nata, se convierte, y bueno, ¿qué podemos esperar de ese estudiante? Se va a convertir en un abogado tramposo que se aprovecha de la gente, o también se puede convertir en un empresario explotador de los empleados, o un comerciante estafador, o un político gobernero, y la lista sigue. Y todos con el germen de la corrupción muy bien desarrollado. Y el problema en dónde radica, el problema está en que nadie quiere ocupar el lugar de Miqueas. Nadie quiere ponerse en los zapatos de un profeta, porque nadie quiere correr el riesgo de ser mal visto y mucho menos de dar la vida por la verdad de Dios. Muchos en ciertas iglesias, en ciertas iglesias modernas, prefieren escuchar al profeta que lo va a inspirar, a impulsar al éxito económico y material, pero que ni les hable de buscar a Dios, de volverse a Dios, de vivir en rectitud. Bueno, acá hay una foto truqueada. ¿No? Sí. Bueno, en algunas iglesias hay carteles que dicen: profetas como Miqueas no son bienvenidos aquí. Y no solo en la sociedad, sino también en las iglesias, como decimos. Y así la voz de Dios sigue confundiéndose entre muchas voces que gritan más fuerte o más lindo para los oídos de la vida moderna. Bueno, quería citar esta frase, una frase famosa de un pastor alemán que hablaba, que dice: el silencio en la cara de la maldad es en sí mismo maldad. Dios no nos tendrá por inocentes. El no hablar es hablar, el no actuar es actuar. Esa es una frase de Dietrich Bonhoeffer.
Entonces podemos pensar que como estudiantes y estudiantes cristianos y futuros profesionales, somos parte de la Iglesia de Cristo y al mismo tiempo somos parte de la sociedad actual, la sociedad nuestra. Y no nos vamos a poder quedar en silencio ante una juventud que se está muriendo en vicios. No nos podemos quedar en silencio ante gobernantes y policías que ahora son empresarios de la droga. Tampoco nos podemos quedar callados frente a la ignorancia de un cliente que va a ser despojado de sus bienes ante una actividad fraudulenta. Y bueno, Dios quiera que haya muchos nuevos cristianos profesionales activos en la política para evitar que los conciudadanos sean despojados de sus bienes, sean robados con guantes blancos, como dice. No podremos quedarnos callados si realmente creemos en el Dios de la verdad, en el Dios de la justicia, y si tenemos compasión por nuestros prójimos. No podemos quedar callados, no podemos quedarnos callados, cualquiera sea el ámbito en donde nos desenvolvemos. Ahora como estudiantes y mañana como profesionales. ¿Cómo vamos a quedarnos callados frente a mujeres maltratadas o frente a la mayoría de niños que están sin familia, que no tienen un futuro esperanzador? Como contaba la esposa de Nata, de esos chicos. Tomemos la firme decisión de actuar con justicia y de abrir nuestra boca en el día de hoy, amén. También es el momento de examinarnos a nosotros y pensar si estamos actuando con injusticia. Porque acá puse mi imagen. Faltaba. Bueno, el que tiene la oportunidad de liberar al que está siendo oprimido vendría a ser como alguien que está en un laberinto y conoce la salida, pero se conforma con salvarse a sí mismo y no contárselo a su vecino extraviado. El estudiante cristiano tiene una doble responsabilidad, pero también un doble privilegio. El privilegio primero es que podemos tener una educación superior que la mayoría de los jóvenes argentinos de hoy están condenados a no acceder. Y el segundo privilegio, que es el que recibimos por la gracia del Señor, que es el de llevar la esperanza que Dios puso en nuestras manos para llevar a lugares donde otros cristianos no pueden llegar. Ese es el privilegio que tenemos aquí en Aguas. Si entendemos el objetivo de nuestra asociación, vamos a entender cuál es el campo de misión nuestra, empezando por nuestra casa de estudio. No podremos quedarnos en silencio y Dios nos llama a embebernos de su verdad y bueno, ser portadores de su voz. No tendremos tiempo para perder. Bueno, cité una frase de Dietrich Bonhoeffer, no tanto por la frase en sí, que decía mucho, pero también porque era, como decía, un pastor alemán que hablaba en contra del régimen nazi. Ahí tengo una foto de el anteúltimo, es ese Dietrich Bonhoeffer. Bueno, él hablaba contra el régimen nazi en las narices de ellos, y bueno, dio su vida por no quedarse en silencio. Él falleció, fue ahorcado, ejecutado en 1945, un mes antes de que acabara la guerra, por una orden de Hitler. Y lo más terrible de esta imagen, de todo el contexto que estaba pasando Bonhoeffer, era lo que pasó con la iglesia alemana en su tiempo, que muchos preferían no entrometerse en la injusticia ajena, como muestra esa foto. Ahí se ven los clérigos apoyando al régimen. Y bueno, podemos ponernos a pensar qué pasa con la iglesia actual de hoy también. El seguidor de Cristo, así como debió ser siempre, tiene llamado a una vida trascendente, una vida infinitamente trascendente. La vida de Jesús caminando con su iglesia, por donde sea que ella se desenvuelva, como el caso nuestro en los ámbitos de estudio. Jesús camina con su iglesia observando las injusticias y entregando su vida por el bienestar del prójimo, porque el amor de Dios es así de grande, tan grande que no puede conformarse a una vida ordinaria. Y bueno, decimos que debemos estar dispuestos a entregar la vida por la verdad de Dios, como en casos extremos como este, pero mucho antes que eso debemos estar dispuestos a no callarnos frente a cualquier injusticia, por pequeña que sea.
Y bueno, como una reflexión, además de todo esto, somos portadores de una esperanza. Vimos que había como un asomo de una esperanza en el final del capítulo 2, y es esta: somos mensajeros de la verdad de Dios y al mismo tiempo somos portadores de esta esperanza. Y bueno, quisiera que pensemos en qué significa esta esperanza para nosotros, que es la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia que ya se cumplió en Jesucristo. Todas las esperanzas del Antiguo Testamento, incluso la esperanza del pueblo de Judá y de Israel, en el tiempo de Miqueas, todos se cumplieron en la encarnación, en la vida, en la muerte en la cruz, en la resurrección, y va a llegar al clímax en la segunda venida de Cristo enviado por Dios. La buena noticia es que no hay condenación para el que cree en Él, para el que cree en Él, ya la salvación ya ha sido consumada para nosotros. La buena noticia es que ahora somos libres del pecado, libres para conocer a Dios de una manera en que la humanidad nunca antes la pudo haber conocido a Dios, libres para llevar una vida nueva que glorifique a Dios con cada latido, libres para amar y para servir al prójimo, aún en cualquier lugar donde estemos, libres para llevar con alegría esta buena noticia, la salida a este laberinto del que hablamos, de esta esperanza que es Jesucristo. Jesucristo, siendo la cabeza de su iglesia, camina junto con nosotros en nuestra tarea de ser portadores de la voz de Dios, este llamado que Dios nos hace. Jesús es el descanso para el agobiado. Jesús es perdón para el pecador arrepentido. Es quien llena de vida nuestros días, aún los más oscuros, y es el que le da libertad al oprimido. Esta es la esperanza que llevamos, que somos portadores de él. Bueno, finalmente, chicos, quiero que también este mensaje es para mí también. Seamos como Miqueas, seamos portadores de la voz de Dios, esta verdad de Dios que necesita ser escuchada con urgencia en este mundo, y comprometidos en compartir esta esperanza que es Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este momento, que podamos pensar en todo lo que pasaba en Miqueas, lo que estaba viendo, que era un buen observador de lo que pasaba, Señor, y tenía sensibilidad con sus prójimos. Te pedimos que también podamos ser como Miqueas, Señor, y ver cuáles son esas injusticias que están sucediendo, Señor, y podamos tomar la posta de Miqueas, de estos personajes como Martin Luther King, Señor, que podamos tomar esa posta y con nuestra profesión ejercer, Señor, justicia, clamar por la justicia y tu verdad, Señor. Te pedimos que podamos asumir esta responsabilidad que tú nos das por este doble privilegio, Señor, de ser estudiantes cristianos, y que podamos llevar, Señor, a donde sea que vayamos, esta esperanza, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este camino. Amén.